A partir de hoy comienza plan de racionamiento eléctrico en 19 estados del país. Crítica. Especialistas califican de injusto el establecimiento de plan de racionamiento eléctrico. Hace un llamado diputado Héctor Rodríguez, espera que la Asamblea Nacional reconozca sentencia del TCJ. Rechazo. El diputado Henry Ramos Ayub repudió la sentencia de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal. Por un año, Venezuela asume presidencia pro tempore de UNASUR. Medida de protesta. MUD marchará a sedes del CNE este miércoles para exigir planilla de recolección de firmas. Iniciativa. Diana D'Agostino realizará jornada de despistaje de cáncer de mama en la Asamblea Nacional. En Austria, el candidato de derecha Norbert Hofer se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6:05 de la mañana, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gregorio Rojas y Elianda Quintero les presentaremos las informaciones más importantes del día. Iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece nuestro país en los estados de Táchira, Guárico y Trujillo. Ahí lo hacemos con información sobre el plan de racionamiento eléctrico que hoy entra en vigencia en 19 estados del país. Nuestro primer contacto es para Marina Glot. Adelante, Marina, buenos días. Hola, buenos días. La Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia, condenó categóricamente el plan de racionamiento eléctrico por considerarlo otro control que atenta contra la actividad productiva. Según cifras, el 80% del comercio en la zona limítrofe ha bajado sus santamarías ante el cierre extendido de los puentes internacionales y las industrias que siguen laborando lo hacen con solo el 10% de su capacidad instalada. Con el racionamiento, estas proyecciones aumentarían según el sector. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días, feliz inicio de semana. El gobernador del estado de Guárico, Ramón Emilio Rodríguez Chacín, dijo que en búsqueda de contribuir con el ahorro energético, ha propuesto que las dependencias de esta entidad solo utilicen el aire acondicionado entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Además dijo que en reunión con el Estado Mayor Eléctrico de esta entidad han acordado realizar cortes programados de 2 horas en 5 bloques en distintos municipios de la entidad. De esta manera, según sus palabras, se estarían ahorrando 61.000 kilovatios de electricidad que podrían contribuir ante la situación del fenómeno El Niño. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo, en la capital, donde habitantes de esta ciudad se mantienen a expectativas de lo que será el plan de administración de cargas que se aplicará este 25 de abril en todo el país. Según manifestaron algunos, se encuentran preparados, mientras otros solo esperan que Corpoelec cumpla con las horas programadas y establecidas dentro del cronograma. De TV Trujillo, Rangira Briceño, para Noticiero Venevisión. Gracias, Rangira. Continuamos ahora en Monagas. Con los planes de prevención en la entidad ante la llegada de las lluvias. Betsy Betancourt nos cuenta más. Adelante, Betsy, buenos días. Buenos días. En Monagas, la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres activó un plan especial para prevenir eventualidades con la llegada de las lluvias el próximo 15 de mayo. El director de este cuerpo de prevención, Raúl González, destacó que en la entidad existen más de 6.000 familias viviendo en zonas de alto riesgo, por lo que más de 750 funcionarios se encuentran desplegados en los municipios Maturín, Uracoa, Cedeño, Bolívar y Libertador, los cuales son más vulnerables a las precipitaciones. En el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Betsy. Ahora nos trasladamos al estado Lara y a Falcón. Lo hacemos con información en materia de salud. El contacto a esta hora es para Desiree Escobar. Adelante, Desiree, buenos días. Buenos días, el estado Lara amanece con información que se genera en materia de salud, y es que los pacientes de la unidad de hemodiálisis del Seguro Pastor Oropesa de la entidad denunciaron que un bote de aguas blancas dentro del recinto ha afectado la atención de quienes necesitan los procesos de diálisis. Al tiempo aseguraron que este recinto médico actualmente no cuenta con los insumos suficientes en el área, por lo que piden tanto a la directiva del seguro así como al gobierno nacional abocarse a atender estos problemas. Desde el estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Desiree Escobar, Noticiero Venevisión.
En esta región se realizó la 11ª jornada de educación prehospitalaria, la cual está dirigida a los organismos de seguridad, entre los que destacan Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, grupos de rescates, voluntarios, entre otros. Se busca con esta actividad que los funcionarios puedan capacitarse e implementar nuevas estrategias ante cualquier emergencia que pueda llegar a presentarse. Los organizadores expresaron que también estarán brindando herramientas a la comunidad en general a través de la Cruz Roja. Desde Sol Televisión en el estado Falcón, Natalia Hernández, Noticiero Venevisión. Gracias, Natalie. Ahora nos trasladamos a Carabobo, Portuguesa y Cojedes con información económica. En Carabobo, específicamente, Randolfo Blanco nos comenta sobre la paralización de la planta cervecera de Empresas Polar. Buenos días, Randolfo. Adelante. Buenos días. Acá en el estado de Carabobo, trabajadores de Empresas Polar estarán protestando durante toda la semana para exigir al gobierno nacional que otorgue las divisas para seguir produciendo. La planta cervecera ubicada en el municipio de San Joaquín tiene materia prima para producir solo hasta este viernes 29. Más de 10.000 trabajadores directos y 300.000 indirectos se verían afectados con la paralización de las 4 plantas cerveceras en todo el territorio nacional. Pero esta no es la única planta paralizada de las empresas Polar. La línea de mayonesa, salsa de tomate, detergente y metalgráfica que fabrica las chapas de los productos Polar tienen días paralizadas también por falta de materia prima. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos en el estado Portuguesa con declaraciones de los representantes de la Asociación de Productores de Leche de la región centro-occidental, quienes manifiestan su preocupación ante la grave crisis que está atravesando este sector. Resaltan que la producción de leche ha disminuido debido a las diversas problemáticas que presentan. El presidente de la asociación indicó que es necesario que el Ejecutivo Nacional se aboque a la búsqueda de soluciones lo más pronto posible, ya que este sector no puede esperar por insumos. Desde el estado Portuguesa, Yesenia Marchán para Noticiero Venevisión. Buenos días. En Cojedes, más de 1.600 familias del municipio Ricaurte fueron atendidas este fin de semana por el sistema de distribución popular de alimentos. La alcaldesa de la localidad, Ilkri Martínez, informó que la jornada se desarrolló de manera simultánea en 7 sectores, beneficiando a las familias de la jurisdicción con la compra de alimentos de la cesta básica a precio justo. Martínez señaló que un 70% de la población del municipio ha sido atendida por 12 comités locales de abastecimiento, lo que ha permitido combatir las colas y el bachaqueo. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gregory. Finalizamos nuestro recorrido en los estados Zulia y Vargas. Ahí se realizan labores preventivas y de limpieza. El contacto es para Jenny Soto desde el estado Zulia. Adelante, Jenny. Buenos días. Buenos días. En la capital zuliana, la alcaldía del municipio de Maracaibo realiza labores de limpieza en las cañadas para estar preparados ante el periodo lluvioso. El presidente del Instituto Municipal de Ambiente, Javier Alarcón, anunció que desde enero se vienen realizando las labores de limpieza con maquinaria liviana, mediana y pesada. Asimismo, anunciaron que en el primer trimestre el Instituto de Aseo Urbano ha recolectado 135.000 toneladas de basura y que de 120 camiones que necesita el municipio para prestar un servicio eficiente, solo cuentan con 56 debido a la situación económica y a la falta de repuestos para los vehículos. Llaman a la población maravina a no arrojar desechos sólidos ni escombros en las calles y cañadas para evitar emergencias con la llegada de las lluvias. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Buenos días. Acá en el estado Vargas, el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, presentó el Plan Cero Basura en Vargas, adaptado a las características geográficas y ambientales de la región. Este plan cuenta con 3 fases: concientización, operación y supervisión, para lo cual se distribuyeron más de 60 compactadoras y 400 personas entre estudiantes de la UNEFA y personal de la Fundación Sol de Vargas. Igualmente contará con supervisores divididos por parroquia y rutas, los cuales se encargarán de mantener la vigilancia constante en comunidades y comercios. El primer mandatario también informó que este plan contempla la limpieza de quebradas, cuencas y ríos. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Cambiamos de tema. A partir de hoy será aplicado en todo el país el denominado Plan de Administración de Cargas. Esto para evitar el descenso del embalse del Guri, según lo aseguró el ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Luis Mota Domínguez. El funcionario explicó
que esta medida se mantendrá durante 40 días hasta que se recupere el nivel del embalse El Guri o cuando empiece la temporada de lluvias en el territorio nacional. Asimismo, señaló que el plan contempla horarios de suspensión temporal del servicio eléctrico a través de 5 bloques. Además, subrayó que solo entre las 8 de la noche hasta las 12 de la medianoche no habrá algún corte programado por el plan. De igual forma, indicó que el plan de racionamiento eléctrico excluye a la Gran Caracas y a los estados Nueva Esparta y Vargas. Analistas de la industria eléctrica califican de injusto el establecimiento de un plan de racionamiento eléctrico para usuarios residenciales del interior del país. Aseguran que la medida apela a ese segmento de consumidores porque la industria manufacturera y las empresas básicas de Guayana no pueden ahorrar más energía. José Aguilar, consultor internacional de sistemas eléctricos, manifestó que el racionamiento pudo hacerse de una manera más espaciada y no hubiese sido tan traumático como ahora. Advierte que si las lluvias vienen por debajo del promedio histórico, a Venezuela le esperarían días muy difíciles por el resto de este año e inclusive para el 2017. Por su parte, Jesús Rafael Pacheco, coordinador de los programas de pregrado y posgrado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Simón Bolívar, atribuye la crisis del sistema eléctrico a una improvisación, un mantenimiento inexistente y la ausencia de un liderazgo claro y coherente en la conducción del sector. El gobernador Francisco Arias Cárdenas hizo un llamado a los maravinos a atender y entender que las nuevas medidas de administración de cargas que comenzarán a partir de hoy son para resguardar los niveles del Guri. El mandatario admitió que este nuevo plan es duro, pero pidió asumirlo con conciencia para poder afrontar unidos la crisis eléctrica que atraviesa el país. Resaltó que la situación pasará una vez llegue la temporada de lluvias, periodo que va a permitir estabilizar los niveles de agua en los embalses de todo el territorio nacional, disponiendo así de la energía necesaria para realizar todas las actividades con total normalidad. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, aseguró que al gobierno de Nicolás Maduro le teme al pueblo de Caracas y por esta razón no lo incluyó en el racionamiento eléctrico. El mandatario regional explicó que el Ejecutivo no cree conveniente anunciar el racionamiento en la ciudad capital, por lo que, a su modo de ver, esperarán a que se vaya a la luz sin decir nada más, así lo indicó el líder opositor. Agregó que el racionamiento eléctrico comenzó hace tiempo en el interior del país. Capriles señaló que aunque el gobierno pretenda justificar lo injustificable, la verdad sobre la crisis eléctrica se debe a la corrupción en el gobierno que no permitió que los recursos destinados a la recuperación del sistema eléctrico nacional llegaran a su destino. Recordó que el gobierno destinó 60.000 millones de dólares para la recuperación del sistema eléctrico nacional desde el año 2010. El diputado Héctor Rodríguez dijo que la tolda oficial espera que su contraparte parlamentaria reconozca la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, donde se suspende en forma provisional varias disposiciones del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. El jefe de la bancada oficialista instó a la unidad a abocarse a resolver los problemas en lugar de buscar quién se convierte en el próximo gobernador o ver cómo revocan el mandato presidencial de Nicolás Maduro. Rodríguez dijo que los venezolanos claman por dirigentes políticos que trabajen realmente para superar las dificultades que atraviesa el país, por lo que aseguró que están observando quiénes son los que están buscando soluciones a la crisis en lugar de buscar la oportunidad de aprovecharse de ella para sacar algún beneficio político electoral. El diputado Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, rechazó la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ en la que obliga al Parlamento a consultar públicamente los proyectos de ley y además presentar informes sobre el impacto económico. El máximo líder legislativo escribió en su cuenta en Twitter que la instancia judicial estaba preparando un ataque contra el reglamento de interior del Parlamento para así poder despojarlo de sus atribuciones constitucionales, por lo que aseveró que no le sorprende esta sentencia. Ramos Ayub advirtió que el siguiente paso de la sala del TSJ será anular la enmienda constitucional aprobada por la Asamblea en primera discusión, en donde se obliga al presidente Nicolás Maduro a contarse ante el pueblo para recortar su mandato. La canciller venezolana Delcy Rodríguez recibió este sábado en Quito la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR para un periodo de un año. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa entregó el testigo a Rodríguez en una reunión del Consejo de Cancilleres del Bloque que se celebró en la sede de la Secretaría General de la UNASUR en el norte de la capital ecuatoriana.
El encuentro comenzó con un minuto de silencio en honor a las víctimas del sismo de 7,8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter, que se produjo en un sector del norte de la costa ecuatoriana y que hasta el momento ha dejado alrededor de 654 muertos. Al recoger la presidencia temporal de UNASUR, la canciller venezolana condensó el sentimiento de cónjuga de sus colegas suramericanos y señaló que Ecuador no está solo, pues tiene como aliada la integración regional. Dirigentes de la unidad se movilizarán el próximo miércoles hacia las sedes del CNE de todo el país para exigir la planilla de recolección de firmas del 1% de los inscritos en el registro electoral. El diputado Stalin González lamentó que 7 parlamentarios tuvieran que encadenarse en el ente comicial para buscar respuesta a una demanda legítima, por lo que aseveró que marcharán en paz para exigir el documento que les permita activar el revocatorio. Por su parte, Freddy Guevara pidió al Ejecutivo dejar el miedo y permitir que el pueblo elija un cambio en el país. La iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien reiteró que las rectoras del CNE tienen la obligación de responder a las peticiones de los venezolanos en lugar de las de un partido político. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal, aseguró que desde las filas del oficialismo están preparados para un posible referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Además, indicó que el gobierno nacional concentra su atención en resolver la crisis económica que atraviesa el país. Nosotros somos un partido que de 20 elecciones hemos perdido una, y ahora la oposición cree que porque un batallador como nosotros, que hemos ganado 19 elecciones, le vamos a temer a otra elección. Que vengan las elecciones que sea, lo esperaremos en la calle, con la Constitución en la mano y con el pueblo organizado y movilizado. Así que nosotros estamos claros en nuestro juego, estamos claros en el camino, no solamente para llegar al 2019, como vamos a llegar, sino en el camino fundamentalmente para enfrentar la crisis económica. Por otra parte, para Bernal, los denominados operativos para la liberación del pueblo son necesarios, pues a su juicio, el tema de la inseguridad se ha convertido en un problema complejo. El problema de la criminalidad es un problema complejo, multifactorial, que no se resuelve de un día para otro. Yo le he hecho mucho seguimiento al tema, he escrito sobre él, he opinado sobre él, yo he debatido en la dirección del partido. He llegado a la conclusión ahorita en Venezuela, el mismo papel que cumplieron los paramilitares en Colombia hace 20 años y que hoy cumplen los mercenarios en Libia y en Siria, lo están cumpliendo las bandas criminales en Venezuela. La mayoría de las bandas criminales tienen granadas fragmentarias y fusiles AR-15. El fusil AR-15 no lo tienen ni las policías nacionales, ni las policías municipales, ni la Fuerza Armada Nacional. Entonces, hay que hacer la siguiente pregunta. ¿De dónde salen fusiles AR-15 de fabricación casera, de fabricación norteamericana? El partido Un Nuevo Tiempo realizó un censo en las barriadas de Caracas con la finalidad de preguntarle a la gente si está dispuesta a apoyar el revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro para realizar los cambios que el país requiere para salir de la aguda crisis que enfrenta. El diputado Enrique Márquez, presidente de esta tolda política, explicó que este censo tiene como finalidad estar preparados para cuando el Consejo Nacional Electoral dé una respuesta sobre la solicitud de convocar a un referendo revocatorio, por lo que el también primer vicepresidente de la Asamblea Nacional inició su recorrido por la zona del Lídice en el municipio Libertador, donde habló con los vecinos, quienes le manifestaron su rechazo al actual gobierno y afirmaron su disposición de apoyar el mecanismo constitucional. El presidente Nicolás Maduro anunció que recibirá propuestas por parte de líderes de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP con el fin de romper con las mafias bachaqueras y estabilizar los precios de comercialización de alimentos. El mandatario sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con el gabinete ministerial y gobernadores, donde aseveró que tomará cualquier decisión que permita regularizar los procesos de comercialización, por lo que indicó que para este miércoles se reunirá con líderes de la CLAP para atender las propuestas concretas en cuanto a producción, sistema de distribución, precios y otros. El jefe de Estado resaltó que se tiene previsto que estos comités lleguen a 1 millón de hogares venezolanos para así poder controlar aquellos sistemas de distribución que controlen las mafias. Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, aseguró que las expectativas para el año 2017 en relación a la economía venezolana se caracterizan por el deterioro progresivo de las empresas y la persistencia con las importaciones como mecanismo de abastecimiento. Detalló que esperan un 2016 complicado y señaló que está comprometido el 2017. Además, indicó que el sector industrial está afectado
así como también el primario, que sufre por el tema de los agroquímicos y las semillas. El dirigente del sector empresarial destacó que el gobierno no ha aceptado reunirse con ellos, pero sí ha sostenido encuentros con un grupo selecto de industriales, entre ellos cañicultores, ganaderos y la asociación bancaria. Para el empresario, la implementación del nuevo sistema cambiario de divisas protegidas DISPRO y divisas complementarias DICOM no ha tenido resultados positivos para los productores. Según el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, la oposición está preparando una ofensiva para generar desestabilización frente a los planes en materia económica que adelanta el gobierno nacional. Llamó a la tolda roja a fortalecerse para seguir empujando los motores de la economía y al mismo tiempo pidió preparar al ejército para evitar saboteos. A juicio de Istúriz, los hechos ocurridos en la sede del CNE, donde diputados de la unidad se encadenaron para exigir la entrega de la planilla de recolección de firmas para el referendo, buscan desestabilizar al país, por lo que advirtió que las marchas convocadas para el próximo miércoles por la oposición hacia las sedes del ente comicial en todo el territorio nacional son una provocación para generar violencia. El vicepresidente pidió al partido oficial y a sus seguidores estar preparados. En España, el Congreso de los Diputados aprobará una proposición del Partido Popular donde solicitan la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela. La iniciativa explica que se han producido más de 3.200 detenciones por motivos políticos durante los mandatos del fallecido presidente Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, quien a juicio del Partido Español ha ignorado sistemáticamente las resoluciones de los organismos internacionales en favor de la libertad. Por lo tanto, el Partido Popular pide al Congreso resaltar la necesidad de seguir adoptando medidas que sean pertinentes en los ámbitos nacionales e internacionales que desemboquen en la inmediata liberación de todos los encarcelados por razones políticas en Venezuela. Con el debate de esa moción en la Cámara Baja se obligará a todos los partidos que la integran a fijar una posición frente a la actuación del gobierno venezolano y la situación de la oposición en nuestro país. 6 de la mañana, 25 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. El buen venezolano reconoce las crisis como oportunidades para crecer. Tu creatividad puede dejar un legado no solamente al país, sino a todo el mundo. Que la innovación sea premiada es sencillo. El premio a la innovación más importante de América Latina vuelve en su tercera edición. Innovadores de América está listo para recibir tu postulación desde el 10 de febrero hasta el 20 de abril, vía electrónica en el portal www.innovadoresdeamerica.org. Se premiarán 5 categorías, cada una con $50.000, un trofeo y un diploma que los acreditará como los nuevos innovadores de América. Las categorías son Empresa e Industria, Ciencia y Tecnología, Sostenibilidad y Ecología, Educación y Desarrollo Social. Ser innovadores cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Exactamente 6:30 de la mañana. Ante el cambio del uso horario previsto para el próximo 1 de mayo, Conatel instó a los prestadores de servicio a que tomen las debidas previsiones a los fines de garantizar la prestación de los mismos de forma eficiente e ininterrumpida, informando oportunamente de tales medidas a sus usuarios. En tal sentido, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones se encuentra monitoreando la actividad de telecomunicaciones para que los cambios se realicen conforme a la ley. Los operadores deben también realizar las gestiones necesarias para que no existan confusiones, errores ni distorsiones en la facturación de los servicios, debiendo efectuarla de forma oportuna y detalladamente, evitando incurrir en facturación errónea, tardía o no justificada, conforme lo exige la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
El diputado ante la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro pone trabas a la ley de bono de alimentación para pensionados y jubilados propuesta por la mayoría del Parlamento. Guanipa aseguró que es increíble que la Sala Constitucional decida cambiar el reglamento de Interior y de Debate para cercenar su derecho a poder legislar y desarrollar leyes tan importantes. En cuanto al pronunciamiento de la rectora Sandra Oblitas contra la actitud de algunos diputados dentro de la sede del Poder Electoral, el parlamentario dijo que se pretende criminalizar la protesta. El diputado reiteró la importancia de buscar la salida constitucional de la actual administración, por lo que llamó una vez más a marchar a todas las sedes del CNE el próximo miércoles 27 de abril. El Gobierno Nacional, a través de los comités locales de abastecimiento y producción, distribuyó directamente a la población 5.050 toneladas de alimentos en más de 1.500 operativos que se realizaron este fin de semana en varias comunidades del territorio nacional. La información la dio a conocer el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, desde la comunidad del sector Ángel Esteves en San Fernando de Apure, donde participó junto al gobernador de la entidad, Ramón Carrizales, en la entrega casa por casa de 10 toneladas de alimentos a 250 familias. Marco Torres destacó que a pesar de la caída de los precios del petróleo, el gobierno sigue cumpliendo con el nuevo sistema de abastecimiento y producción. Por su parte, el gobernador de Apure, Ramón Carrizales, señaló que en el estado se están realizando 94 jornadas en las que se están distribuyendo 346 toneladas de alimentos. La Iglesia Católica, a través del nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordani, se reunirá desde hoy con dirigentes opositores para exhortarlos y establecer las bases del diálogo con el gobierno venezolano. Aunque los miembros de la oposición consideran que el exhorto del Papa Francisco a conversar es fundamental y muestra su disposición, hasta la fecha no se había concretado el encuentro con el líder de la Iglesia. El secretario ejecutivo de la MUD, Monseñor Aldo Giordano, sostuvieron un encuentro con el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, y al parecer anteriormente se habría reunido con el gobernador del estado, Lara, Henry Falcón. En Cojedes, 11 personas resultaron lesionadas luego de que un autobús que cubría la ruta San Carlos a Carigua se estrellara contra un árbol ubicado a orillas de la carretera. El accidente se registró en la recta Los Colorados, en el municipio de Ezequiel Zamora. El hecho se suscitó cuando presuntamente un vehículo le quitó la derecha al conductor del colectivo de transporte, provocando que éste perdiera el control de la unidad e impactara contra un árbol, lo que evitó que cayeran por un barranco. Al lugar se presentaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos, quienes conjuntamente con funcionarios de Protección Civil y efectivos de la Policía Estatal y Nacional realizaron el traslado de los heridos hasta el Hospital Dr. Egor Nucete de la ciudad de San Carlos. Una mujer y un niño de 6 años de edad que quedaron atrapados por más de una hora en el amasijo de hierro fueron rescatados de manera oportuna. Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, indicó que la situación que vive el país es insostenible. Esto debido a los planteamientos hechos por más de 11 organizaciones civiles que entregaron un documento a la Mesa de la Unidad el pasado 22 de abril, donde argumentan los motivos por los cuales se debe cambiar de gobierno. Explicó además lo cruel que es someter a todos los venezolanos, especialmente a los de más bajos recursos, a lo que denominó como colas humillantes para intentar obtener comida o algún producto de primera necesidad. Igualmente respaldó a todos los mecanismos constitucionales planteados por la coalición democrática en su hoja de ruta para salir del gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Hoy la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Atención de las Víctimas y Paz celebrará su primera plenaria en la sede de la Vicepresidencia de la República. La instancia será presidida por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, y entre sus integrantes están la fiscal general, Luis Ortega Díaz, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry DeVoe, y el abogado constitucionalista, Germán Escarrá, quienes evaluarán las recomendaciones y propuestas surgidas de los encuentros previos, en los que además se definió su estructura y funcionamiento. La Organización de Estados Americanos espera que en los próximos días la oposición venezolana presente la solicitud para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. El documento autoriza al secretario general o a un Estado miembro de la OEA a pedir la convocatoria del Consejo Permanente en caso de que en otro Estado exista alguna alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. En el caso de Venezuela, la OEA abordaría la existencia de un equilibrio político, esto haciendo referencia a la independencia de los poderes. Una vez sea recibida la solicitud, el siguiente paso sería que Luis Almagro, secretario general del organismo, la presente ante el Consejo para su debate.
Amigas y amigos, 6:35 de la mañana, hacemos una pausa. Ya venimos con más información. El buen venezolano reconoce en las crisis oportunidades y estar en contacto con la naturaleza rinde buenos frutos. De modo alternativo podemos sembrar en los espacios de nuestra casa y tener la satisfacción de cultivar en condiciones óptimas de salubridad, sin agentes contaminantes, por lo que estaremos sirviendo a nuestra familia productos orgánicos 100% garantizados, economizándose dinero y ganando salud. Es sencillo. Estar en contacto con la naturaleza cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Seis y 40 minutos de la mañana, continuamos. El pasado sábado, un total de 4.200 productores campesinos de la región andina resultaron beneficiados con la entrega de insumos agrícolas y pecuarios por parte de la gobernación del estado Táchira. El gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora, encabezó el acto en donde precisó que fueron entregadas 13 toneladas de agroquímicos, 94 de fertilizantes y 42 de alimento balanceado para animales. Asimismo, anunció el financiamiento a 49 productores campesinos por el orden de más de 52 millones de bolívares. Aseguró que el estado Táchira es el mayor productor del país e indicó que con esta entrega serán beneficiadas 55,6 hectáreas para sembrar y cosechar papa, yuca, zanahoria, repollo, apio y café. Analistas prevén que el 2016 será el peor año en la historia venezolana. Calculan un desabastecimiento del 82%, una inflación en los precios que llegaría a 720% y una reducción en el índice de crecimiento económico. El economista José Toro Hardy detalló que el descenso en los precios del petróleo no representa un golpe mortal para la inversión venezolana. A juicio del especialista, son las pérdidas millonarias ocurridas en Petróleos de Venezuela una de las principales causas de los daños que tiene nuestro país. Indicó que la deuda financiera de la estatal petrolera está en 46 millardos de dólares, sus compromisos comerciales rozan los 35 millardos de dólares y tiene 16 millardos en pasivos que superan la cantidad de activos que poseen para la fecha. El estado Vargas tendrá su propio terminal de pasajeros a finales de 2016, según indicaron voceros de la gobernación de la entidad. Esta instalación tendrá tanto impacto como la terminal de transporte terrestre de Catialamar, aseguró José Manuel Suárez, presidente del Instituto de Infraestructura de Vargas, ente responsable de esta obra. En este terminal funcionará la parada hacia Caracas y las de las rutas de troncales y periféricas para el centro y este de la entidad, como las líneas hacia Naiguatá y Caruao o la que presta servicios a las zonas altas de La Guaira. Además, contará con los servicios básicos como bancos, oficinas gubernamentales, locales comerciales, cafetería y panadería. Entre las obras faltantes, indicó que se encuentran los acabados internos, la parte eléctrica y pavimentación de los laterales. El coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, respondió a las declaraciones del general Vladimir Padrino López, quien señaló que existe un golpe de Estado en proceso. A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Borges aseguró que golpe de Estado es el dado a la Asamblea Nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia. También indicó que el CNE comete un golpe de Estado al retrasar el derecho constitucional de los venezolanos a convocar un referendo revocatorio. Dichas declaraciones fueron respuesta a los señalamientos realizados por el ministro de la Defensa con respecto a la oposición y posición tomada por el llamado Club de Madrid, el Parlamento Europeo y voceros del gobierno de Estados Unidos sobre la situación que vive Venezuela. La ministra para la Salud, Luisana Melo, informó que si bien en 1999 se aplicaban 7 vacunas a la población venezolana, durante los últimos 16 años el esquema de vacunación aumentó a 14 para prevenir 16 enfermedades. Las declaraciones fueron ofrecidas desde la parroquia caraqueña 23 de enero, donde acompañó el inicio de la Semana de Vacunación de las Américas, que se extenderá hasta el próximo 30 de abril. La ministra señaló que con estas jornadas se atenderá a todo el núcleo familiar. También se refirió a la importancia de avanzar en la producción nacional de vacunas y destacó el trabajo de la empresa venezolana Espromed Bio.
Pacientes y familiares denunciaron que debido a los niveles de contaminación, la falta de insumos y medicamentos básicos en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá en Cumaná ha ocasionado constantes fallecimientos de enfermos renales. En la unidad de hemodiálisis del Centro de Salud, la falta de máquinas para dializar y la carencia de medicamentos básicos han reportado un deterioro acelerado en la salud de al menos 70 pacientes renales. Familiares de los pacientes señalan que a pesar de recibir atención especializada, han sabido de casos que se han complicado debido a la falta de higiene en las instalaciones del hospital. Con el propósito de contribuir a la inmunización de todos los niños menores de 5 años y la población en general, este domingo el Gobierno Nacional inició la Semana de Vacunación de las Américas. La viceministra de Salud Colectiva, Asia Villegas, encabezó la apertura de la jornada en el sector La Línea de la Comunidad Popular El Vigía en Los Teques, en compañía de demás autoridades de la Dirección de Salud de Miranda. Para alcanzar el 100% de cobertura en la región, serán habilitados 279 puestos del programa ampliado de inmunizaciones en toda la región como parte de las políticas del Estado venezolano para garantizar el derecho a la salud gratuita y en cumplimiento del protocolo emanado por la Organización Panamericana de la Salud. Diana D'Agostino, esposa del diputado Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, ofreció detalles de la jornada de despistaje de cáncer de mama que se realizará el día de hoy en la sede del Poder Legislativo y que está dirigida a sus trabajadoras. En el nivel planta libre del edificio administrativo de la Asamblea Nacional, donde se encuentra ubicado el servicio médico para los trabajadores del Parlamento, se atenderán inicialmente y de manera gratuita a 250 trabajadoras activas a quienes se les realizará tanto mamografías como ecos mamarios en caso de ser necesario. Sin embargo, Diana D'Agostino resaltó que el objetivo es atender a las 1.200 trabajadoras que en su mayoría devengan salario mínimo o muy poco por encima del mínimo. Esta iniciativa fue posible a través de una alianza con la Asociación de Senos Ayuda. El colombiano William Rodríguez Herrera y la venezolana Zuleima Amaya se proclamaron este domingo vencedores en el Maratón CAF de Caracas, competencia clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Rodríguez, con un tiempo de 2 horas, 25 minutos y 11 segundos, logró una victoria cómoda tras separarse del pelotón en el tramo final y consolidar su ventaja en los últimos 10 kilómetros. La carrera fue clasificatoria para Río 2016, pero no tuvo tiempos por debajo de las 2 horas y 22 minutos que concedían un cupo en los Juegos Olímpicos. El trazado abarcó 4 municipios de la ciudad de Caracas y reunió a más de 10.000 corredores de 36 países. La Alcaldía de Chacao celebra el Festival de la Lectura 2016, evento que como cada año sirve de punto de encuentro para que reconocidos autores y público en general se den cita durante 11 días continuos para disfrutar del país soñado por los venezolanos. Nuestro compañero Oliver Rodríguez realizó un recorrido por la Plaza Altamira y nos ofrece todos los detalles. Con el lema Leer Juntos para Construir Ciudad, en este Festival de Lectura se le da espacio a más de 70 editoriales privadas y a los visitantes una gama de opciones. Escritores y editoriales coinciden en que esta es una oportunidad para acercarse a sus lectores. Por eso aquí también destacan la presentación de novedades literarias y las voces de autores, intelectuales y artistas en más de 150 mesas de reflexión y conversación. Es un impulso de darnos a conocer nuestras obras y a la vez a los lectores a que tengan conocimiento de ellas y que se acerquen, también vivan la ciudad que hoy día es tan áspera, tengan un momento de contacto con lo que es la cultura, con los mismos escritores, que a veces la misma ciudad no deja que uno se conozca con los otros y que la gente los conozca a uno y uno poder promocionar las ideas que uno plasma aquí. La literatura siempre está vigilando la ciudad, ¿no? Y es muy bonito cuando la ciudad decide voltear un rato y ver hacia la literatura y regalarle un espacio como este, ¿no? Que al final, como decía José Emilio Pacheco, leer nos hará libros, que es mucho mejor que libres. Para los visitantes, este tipo de eventos es necesario en nuestros días, pues se convierten en una alternativa de escape en medio de la ajetreada rutina de la ciudad capital. Fomenta la cultura, una de mis grandes pasiones es leer, así que a mí me gusta cuando hay este tipo de actividades en la ciudad, lo disfruto muchísimo, ya tengo mi compra, así que invito a todos los venezolanos a que vengan porque de verdad es una buena opción. Esta excusa de venir a leer, que malo no es, que nos trae también a reencontrarnos con afecto y con gente querida y por qué no pasar un rato interesante, relativamente económico y con mucha posibilidad además de crecer como personas mediante la cultura. Solo podemos hacer más cultura en la medida en la que nos llenamos de lo que somos. No hay futuro sin historia y creo que la lectura tiene mucho de eso allí.
La venezolana Elisa Lerner es la homenajeada en esta edición por ser una de las plumas más destacadas de nuestra nación. También este año, por primera vez, la fiesta literaria rinde tributo a un país invitado. Se trata de España, en conmemoración a los 400 años de la muerte del más universal escritor de nuestra lengua, Miguel de Cervantes, y es un espacio propicio para leer juntos El Quijote. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Como siempre, los niños también tienen actividades que fomentan la cercanía con la lectura y los invita a vivir bajo la premisa que dejó plasmada en la historia Miguel de Cervantes. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Este octavo Festival de la Lectura Chacao 2016 permanecerá hasta este 1 de mayo con una programación variada para toda la familia y que ustedes podrán disfrutar todos los días en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche. En Altamira, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Amigas y amigos, 6:50 de la mañana, hacemos una pausa. Al regreso, más información, los esperamos de vuelta. Seis de la mañana, 54 minutos. Continuamos con más información. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el hijo del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana que fue asesinado junto a su esposa el pasado 17 de abril en Valle de la Pascua, Estado Guárico, por su presunta participación en el doble homicidio. La Fiscalía imputó al adolescente de 17 años por los delitos de homicidio calificado en ejecución de un robo con alevosía en grado de cooperación inmediata, por lo que deberá permanecer recluido en la unidad de atención para privados de libertad Profesor José Damián Ramírez Labrador, ubicado en San Juan de los Morros. Por el mismo caso, Raimer Oropesa, de 18 años, fue acusado por los delitos de homicidio calificado cometido con premeditación, alevosía y por motivos fútiles en grado de cooperador inmediato, robo agravado de vehículo automotor, uso de adolescente para delinquir y asociación para delinquir, por lo que permanecerá en el internado judicial Puente Ayala en el estado Anzoátegui. El Ministerio Público comisionó a los fiscales 30 nacional y 9 del estado Miranda para investigar la muerte de 9 hombres en Ocumare del Tuy. Para esclarecer este hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes, los funcionarios públicos coordinarán una serie de experticias practicadas por el CICPC, entre las cuales está la prueba de necrodactilia para determinar la identidad de los fallecidos, cuyos cuerpos presentaban heridas por arma de fuego. 8 de los cadáveres fueron encontrados en el río Tuy, a la altura del sector La Veraniega, municipio Tomás Lander del estado Miranda, mientras que la 9ª víctima falleció en un hospital ubicado en la referida población. Durante un enfrentamiento con funcionarios del CICPC fueron abatidos 4 secuestradores en la calle Cabriales de Colinas de Bellomonte. Roger Rondón, Franderlin Martínez, Neomar Dávila y Daniel Graterol, al parecer tenían intenciones de secuestrar a una persona que ingresaba al edificio Puerta del Este y un vecino dio la alarma. Al llegar, una comisión de la División de Hurtos les dio la voz de alto a los antisociales, quienes huyeron del sitio, desencadenando el enfrentamiento donde resultaron heridos. Al ser trasladado al hospital Domingo Luciano en El Llanito, los 4 sujetos perdieron la vida. En la morgue, allegados a las víctimas dijeron que pertenecían a una línea de mototaxistas en San Martín. Las autoridades les incautaron una escopeta, 2 revólveres y 2 pistolas. Otra víctima de homicidio fue Edinson Solórzano, de 46 años, quien fue asesinado en la Avenida Libertador frente a la Misión Vivienda Santa Rosa en Colegio de Ingenieros. Solórzano era escolta privado y se trasladaba en su motocicleta cuando fue interceptado por 2 antisociales, quienes también viajaban en moto. Al parecer, le dijeron que se detuviera bajo amenaza de muerte y el escolta trató de escapar, lo que motivó que los delincuentes le dispararan varias veces hasta que un proyectil lo impactó en un costado y derrapó. Los homicidas huyeron del lugar con la moto de la víctima, sus 2 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Con estos casos ascendería a 363 la cifra de cadáveres que ingresó a la morgue de Bellomonte este mes. Un polimiranda fue asesinado en el kilómetro 3 de la Panamericana cuando se dirigía a resguardar el maratón CAF. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, indicó a través de su cuenta en Twitter que la comisión de seguridad fue emboscada por un grupo de delincuentes quienes arremetieron contra el vehículo policial donde el supervisor agregado Leandro García recibió un disparo en la cabeza que le quitó la vida. Por este hecho, fueron detenidos 6 sujetos. 6 de la mañana, 57 minutos, momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con más información.
7 de la mañana en punto. En Austria, el candidato de extrema derecha Norbert Hofer se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo tras obtener el 37,3% de los votos. Con ello, Hofer adelantaría una considerable diferencia a los otros 5 candidatos a la presidencia, en lo que supondría además el mejor resultado de su partido a nivel nacional. Sin embargo, al no superar el apoyo del 50%, se hará necesario una segunda vuelta electoral el próximo 22 de mayo, en la que se enfrentará con el que obtenga el segundo mejor resultado. El presidente estadounidense Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel defendieron este domingo el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos y destacaron sus coincidencias al repasar un amplio rango de temas internacionales durante una reunión bilateral en la ciudad de Hannover. La canciller señaló que el acuerdo es absolutamente favorable desde una perspectiva europea para el crecimiento económico. Amigas y amigos, por el momento nos vamos. Regresamos en 30 minutos con más información. Así es, por ahora los dejamos con Primer Contacto. Siete de la mañana, 27 minutos. Amigos, regresamos a Noticiero Venevisión para ampliar más informaciones de lo ocurrido en los días anteriores. A partir de hoy será aplicado en todo el país el denominado Plan de Administración de Cargas para evitar el descenso del embalse El Guri, según lo aseguró el ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Luis Mota Domínguez. El funcionario público explicó que esta medida se mantendrá durante 40 días hasta que se recupere el nivel del embalse El Guri o cuando empiece la temporada de lluvias en el territorio nacional. Asimismo, señaló que el plan contempla horarios de suspensión temporal del servicio eléctrico a través de 5 bloques. Además, subrayó que solo entre las 8 de la noche hasta las 12 de la medianoche no habrá ningún corte programado por el plan. De igual forma, indicó que el plan de racionamiento eléctrico excluye a la Gran Caracas y a los estados Nueva Esparta y Vargas. Analistas de la industria eléctrica califican de injusto el establecimiento de un plan de racionamiento eléctrico para usuarios residenciales del interior del país. Aseguran que la medida apela a ese segmento de consumidores porque la industria manufacturera y las empresas básicas de Guayana no pueden ahorrar más energía. José Aguilar, consultor internacional de sistemas eléctricos, manifestó que el racionamiento pudo hacerse de una manera más espaciada y no hubiese sido tan traumático como ahora. Advierte que si las lluvias vienen por debajo del promedio histórico, a Venezuela le esperarían días muy difíciles por el resto de este año e inclusive para el 2017. Por su parte, Jesús Rafael Pacheco, coordinador de los programas de pregrado y posgrado de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Simón Bolívar, atribuye la crisis del sistema eléctrico a una improvisación, un mantenimiento inexistente y la ausencia de un liderazgo claro y coherente en la conducción del sector. El diputado Héctor Rodríguez dijo que la tolda oficial espera que su contraparte parlamentaria reconozca la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, donde se suspende de forma provisional varias disposiciones del Reglamento de Interior y Debates para la Asamblea Nacional. El jefe de la bancada oficialista instó a la unidad a abocarse a resolver los problemas en lugar de buscar quién se convierte en el próximo gobernador o ver cómo revocan el mandato presidencial de Nicolás Maduro. Rodríguez dijo que los venezolanos claman por dirigentes políticos que trabajen realmente para superar las dificultades que atraviesa el país, por lo que aseguró que están observando quiénes son los que están buscando soluciones a la crisis en lugar de buscar la oportunidad de aprovecharse de ella para sacar algún beneficio político electoral. El diputado Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, rechazó la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ en la que obliga al Parlamento a consultar públicamente los proyectos de ley y además presentar informes sobre el impacto económico. El máximo líder legislativo escribió en su cuenta en Twitter que la instancia judicial estaba preparando un ataque contra el reglamento de interior del Parlamento para así poder despojarlo de sus atribuciones constitucionales, por lo que aseveró que no le sorprende esta sentencia. Ramos Ayub advirtió que el siguiente paso de la sala del TSJ será anular la enmienda constitucional aprobada por la Asamblea en primera discusión, en donde se obliga al presidente Nicolás Maduro a contarse ante el pueblo para recortar su mandato. La canciller venezolana Delcy Rodríguez recibió este sábado en Quito la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR para un periodo de 1 año. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa entregó el testigo a Rodríguez
en una reunión del Consejo de Cancilleres del bloque que se celebró en la sede de la Secretaría General de la UNASUR en el norte de la capital ecuatoriana. El encuentro comenzó con un minuto de silencio en honor a las víctimas del sismo de 7.8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter que se produjo en un sector del norte de la costa ecuatoriana y que hasta el momento ha dejado alrededor de 654 muertos. Al recoger la presidencia temporal de UNASUR, la canciller venezolana condensó el sentimiento de congoja de sus colegas suramericanos y señaló que Ecuador no está solo, pues tiene como aliada la integración regional. Dirigentes de la unidad se movilizarán el próximo miércoles hacia las sedes del CNE de todo el país para exigir la planilla de recolección de firmas del 1% de los inscritos en el registro electoral. El diputado Stalin González lamentó que 7 parlamentarios tuvieran que encadenarse en el ente comicial para buscar respuesta a una demanda legítima, por lo que aseveró que marcharán en paz para exigir el documento que les permita activar el revocatorio. Por su parte, Freddy Guevara pidió al Ejecutivo dejar el miedo y permitir que el pueblo elija un cambio en el país. La iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien reiteró que las rectoras del CNE tienen la obligación de responder a las peticiones de los venezolanos en lugar de las de un partido político. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal, aseguró que desde las filas del oficialismo están preparados para un posible referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Además, indicó que el gobierno nacional concentra su atención en resolver la crisis económica que atraviesa el país. Nosotros somos un partido que de 20 elecciones hemos perdido una. Y ahora la oposición cree que porque un batallador como nosotros, que hemos ganado 19 elecciones, le vamos a temer a otra elección. Que vengan las elecciones que sean. Lo esperaremos en la calle, con la Constitución en la mano y con el pueblo organizado y movilizado. Así que nosotros estamos claros en nuestro juego. Estamos claros en el camino, no solamente para llegar al 2019, como vamos a llegar, sino en el camino fundamentalmente para enfrentar la crisis económica. Por otra parte, para Bernal, los denominados operativos para la liberación del pueblo son necesarios, pues a su juicio, el tema de la inseguridad se ha convertido en un problema complejo. El problema de la criminalidad es un problema complejo, multifactorial, que no se resuelve de un día para otro. Yo le he hecho mucho seguimiento al tema, he escrito sobre él, he opinado sobre él, yo he debatido en la dirección del partido. He llegado a la conclusión ahorita en Venezuela, el mismo papel que cumplieron los paramilitares en Colombia hace 20 años y que hoy cumplen los mercenarios en Libia y en Siria, lo están cumpliendo las bandas criminales en Venezuela. La mayoría de las bandas criminales tienen granadas fragmentarias y fusiles R-15. El fusil R-15 no lo tiene ni las policías nacionales, ni las policías municipales, ni la Fuerza Armada Nacional. Entonces, hay que hacer la siguiente pregunta. ¿De dónde salen fusiles R-15 de fabricación casera, de fabricación norteamericana? Diana de Agostino, esposa del diputado Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, ofreció detalles de la jornada de despistaje de cáncer de mama que se realizará el día de hoy en la sede del Poder Legislativo y que está dirigida a sus trabajadoras. En el nivel planta libre del edificio administrativo de la Asamblea Nacional, donde se encuentra ubicado el servicio médico para los trabajadores del Parlamento, se atenderán inicialmente y de manera gratuita a 250 trabajadoras activas, a quienes se les realizarán tanto mamografías como ecos mamarios en caso de ser necesarios. Sin embargo, De Agostino resaltó que el objetivo es atender a las 1.200 trabajadoras que en su mayoría devengan salario mínimo o muy poco por encima del mismo. Esta iniciativa fue posible a través de una alianza con la asociación Se Nos Ayuda. El presidente Nicolás Maduro anunció que recibirá propuestas por parte de líderes de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, con el fin de romper con las mafias bachaqueras y estabilizar los precios de comercialización de alimentos. El mandatario sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con el gabinete ministerial y gobernadores, donde aseveró que tomará cualquier decisión que permita regularizar los procesos de comercialización, por lo que indicó que para este miércoles se reunirá con líderes de la CLAP para atender las propuestas concretas en cuanto a producción, sistema de distribución de precios, entre otros. El jefe de Estado resaltó que se tiene previsto que estos comités lleguen a 1 millón de hogares venezolanos para así poder regular aquellos sistemas de distribución que controlen las mafias. El colombiano William Rodríguez Herrera y la venezolana Zuleima Amaya se proclamaron este domingo vencedores en el Maratón CAF de Caracas, competencia clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Rodríguez, con un tiempo de 2 horas, 25 minutos y 11 segundos, logró una victoria cómoda tras separarse del pelotón en el tramo final y consolidar su ventaja en los últimos 10 kilómetros.
La carrera fue clasificatoria para Río 2016, pero no tuvo tiempos por debajo de las 2 horas y 22 minutos que concedían un cupo en los Juegos Olímpicos. El trazado abarcó 4 municipios de la ciudad de Caracas y reunió a más de 10.000 corredores de 36 países. 7 de la mañana, 36 minutos, hacemos una pausa. Ya regresamos con más información. En los tiempos difíciles se conoce la verdadera unión. Alianza Informativa Latinoamericana. El epicentro fue en la zona costera. Estaban los dos abrazados. Países hermanos unidos, no solo para informar, también para apoyar. Con la ayuda de la Cruz Roja. Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por Ecuador. Siete de la mañana, 40 minutos. Continuamos con más información. En Aragua, un estudiante de 23 años fue asesinado de 4 disparos en la cabeza cuando estaba en una fiesta en la calle Páez del barrio San Carlos. Según sus familiares, Johander José Álvarez Díaz retornaba a su vivienda ubicada en la calle Francisco de Miranda cuando fue sorprendido por un sujeto desconocido que le disparó. Las comisiones de la División de Homicidios del 6CPC Aragua iniciaron las averiguaciones del crimen. Familiares de la víctima manifestaron que se trataba de un muchacho sano y que no tenía problemas con nadie. Álvarez Díaz era estudiante de Seguridad Industrial del Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte, Núcleo Maracay. En Carabobo, un hombre fue asesinado por antisociales que entraron a robarlo en su vivienda ubicada en la urbanización Paraparal, en el municipio de Los Guayos. José Cortés, de 52 años, estaba acompañado de su esposa cuando escuchó sonidos extraños y al revisar avistó a 2 sujetos ingresando por la pared de la residencia. Uno de los antisociales se dio cuenta de su presencia y sin mediar palabras le dio un tiro en la espalda. Mientras permanecía herido, los delincuentes ingresaron a la casa llevándose los objetos de valor y luego huyeron en el vehículo propiedad de Cortés, quien fue trasladado por sus familiares a la clínica San Antonio de Padua de Los Guayos, donde murió por complicaciones. En otro caso, un joven de 23 años fue interceptado a pocos metros de su casa, ubicada en la vivienda popular de Los Guayos, por un sujeto armado que pretendía robarlo. Al resistirse al atraco, John Ortiz Loyo recibió un impacto de bala en la cabeza que le provocó una muerte instantánea. El homicida lo despojó de sus pertenencias y huyó del lugar. Revisamos ahora qué es lo que pasa en el mundo y lo hacemos en España. El Congreso de los Diputados aprobará una proposición del Partido Popular donde solicitan la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela. La iniciativa explica que se han producido más de 3.200 detenciones por motivos políticos durante los mandatos del fallecido presidente Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, quien a su juicio del Partido Español ha ignorado sistemáticamente las resoluciones de los organismos internacionales en favor de la libertad. Por lo tanto, el Partido Popular pide al Congreso resaltar la necesidad de seguir adoptando medidas que sean pertinentes en los ámbitos nacionales e internacionales que desemboquen en la inmediata liberación de todos los encarcelados por razones políticas en Venezuela. Con el debate de esa moción en la Cámara Baja se obligará a todos los partidos que la integran a fijar una posición frente a la actuación del gobierno nacional y la situación de la oposición en nuestro país. En Austria, el candidato de extrema derecha Norbert Hofer se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo tras obtener el 37,3% de los votos. Con ello, Hofer adelantaría con una considerable diferencia a los otros 5 candidatos a la presidencia, en lo que supondría además el mejor resultado de su partido a nivel nacional. Sin embargo, al no superar el apoyo del 50%, se hará necesaria una segunda vuelta electoral el próximo 22 de mayo, en la que se enfrentará con el que obtenga el segundo mejor resultado. El presidente estadounidense Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel defendieron este domingo el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos y destacaron sus coincidencias al repasar un amplio rango de temas internacionales durante una reunión bilateral en la ciudad de Hannover. La canciller señaló que el acuerdo es absolutamente favorable desde una perspectiva europea para el crecimiento económico. El Papa Francisco hizo una visita sorpresa a un evento en uno de los parques más importantes de Roma por el Día de la Tierra. El pontífice, quien escribió una encíclica donde lamentaba la explotación de los recursos naturales,
muchas veces a expensas de los pobres, acudió a la Villa Borghese. Se sentó en un teatro al aire libre junto con un sacerdote italiano que denunció a mafiosos del área de Nápoles por tirar a propósito basura tóxica en las tierras de cultivo local en una operación lucrativa e ilícita. Amigos, yo soy Bárbara Crespo y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con el estreno de la película El Cazador y la Reina de Hielo. El maravilloso reino de Blancanieves vuelve a la pantalla con la historia de acción real de El Cazador y la Reina de Hielo, cinta basada en la obra homónica de los hermanos Grimm. Durante décadas, Freya, la Reina de Hielo, ha habitado un lejano e invernal palacio, tras sufrir una desgarradora traición y abandonar su reino. Con la habilidad de congelar a cualquier enemigo, la poderosa reina se ha dedicado a entrenar una legión de fuertes cazadores, entre quienes se encuentran Eric y Sara, sus dos guerreros más preciados. Al sentirse traicionada, Freya buscará impedir su relación amorosa y ordenará traer de vuelta el espejo mágico para resucitar a su hermana del abismo. Y así, en El Cazador y la Reina de Hielo, los guerreros tendrán que luchar contra las dos reinas y su oscuro ejército, buscando nuevamente traer la paz a Tierra Encantada. Seguimos con la historia Milagros de Cielo. Christy y Kevin son padres de Annabelle, una niña de 10 años que sufre un dolor insoportable y cada día más frecuente. Sin un diagnóstico definido, los médicos aseguran que padece un extraño e incurable trastorno gastrointestinal, por lo que su madre hace todo lo que está en sus manos para intentar ayudarla, y sin resultados parece que todo esfuerzo es en vano. Tras un terrible accidente que casi ocasiona su muerte, Annabelle supera su enfermedad gracias a un milagro, que deja sin palabras a su familia, los médicos y toda la comunidad. Cerramos con El Libro de la Selva, que se mantiene en el top de la cartelera nacional. La adaptación en acción real del clásico de Disney trae a la gran pantalla la historia de una familia de lobos que cría al pequeño Mowgli, siendo su ferozmente protectora madre la loba y su padre el macho alfa de la manada. Gracias a ellos, el pequeño cachorro humano sale adelante hasta ser capaz de enfrentarse por sí mismo a los peligros de la selva. Pero todo cambiará cuando llegue el temible tigre y ya no sea bien recibido. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Bárbara Crespo, que tengan feliz mañana y nos vemos en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Bárbara. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Con él estaremos conversando luego de la pausa. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. A esta hora nos acompaña el ingeniero Enzo Betancourt, él es presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Buenos días, Elianta. Queríamos iniciar con además el tema del día. A partir de hoy comienza un racionamiento buscando manejar y dosificar el tema eléctrico por la crisis que tenemos actualmente por los bajos niveles del CURIS. Desde su perspectiva, desde la perspectiva del Colegio de Ingenieros, ¿cuál es la situación eléctrica a hoy? Fíjate, yo quisiera comenzar muy rápido, si la cámara puede tomarlo, un momento. Esta fue una rueda de prensa que nosotros hicimos el 24 de enero del año 2010. ¿Okay? 24 de enero del año 2010. Vamos a ponerlo como punto. En aquel momento, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, junto con la Comisión Eléctrica del colegio, hicimos una rueda de prensa y advertimos al presidente de la República y al gobierno de lo que habíamos estado estudiando, no solamente con el fenómeno del Niño, sino lo que estaba instalado, la planta térmica y la planta hidroeléctrica, las energías alternativas que estaban instaladas para ese momento en el país. Y que si el gobierno nacional no tomaba los correctivos, pues se iba a presentar una crisis. En aquel momento, inclusive en palabras del propio presidente Chávez, dijo que esas declaraciones eran políticas del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Eso fue en el mes de enero. En el mes de febrero, el presidente Chávez decretó la primera emergencia eléctrica. Y de allí, bueno, todos los venezolanos sabemos lo que ha estado pasando. ¿Qué es lo que tenemos hoy? A pesar de que hoy comienza el racionamiento, ellos le llaman, le dan otra palabra allí, ¿no? Otro nombre, pero realmente lo que hay es un racionamiento para que nos ahorremos 2.000 megavatios día. Lo que hay realmente es un error enorme de parte del gobierno nacional, que es el que tiene la condición de darnos a los venezolanos no solamente mejor calidad de vida, sino suministrar ese tipo de servicio que es inherente a la calidad de vida de cualquier ciudadano que vive en cualquier país del mundo. Entonces ahora hay un racionamiento de 4 horas
por bloque. Gracias a Dios no entra la Gran Caracas, no entra Vargas, Delta Macuro y Nueva creo Esparta. que Amazonas, Nueva Esparta también. Pero el resto del país tiene que hacerlo obligado. Además de que en el resto del país, sobre todo el oriente, la parte de Guayana, los Andes, la parte del Zulia, los han castigado hacia atrás con racionamiento. Lo que pasa es que el gobierno no lo dice. Hasta que el gobierno no le hable con la verdad al país, vamos a estar en estas respuestas y en estas preguntas como las que tú me hacías anteriormente, de que si el país va a vivir o pudiera vivir un apagón. A mí no me gusta mucho esa palabra porque todos tenemos inmerso de que la palabra apagón es como que va a quedar el país a oscuras y eso sería un caos en el país. Pero el gobierno tiene que decirle a la población, a la ciudadanía, la realidad que tenemos hoy. Ahora, desde su perspectiva, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy en el país? La realidad que tenemos hoy es que plantas instaladas, hay aproximadamente para que se generaran 30.000 megavatios. Cerca de 10.000, 12.000 en la parte termoeléctrica y el resto en las hidroeléctricas. Si eso estuviese funcionando, no hubiese posibilidades de que hoy tuviéramos racionamiento. Pero la verdad es que las termoeléctricas no están funcionando en un 20, 25%. Entonces ahora yo tengo que castigarte a través de lo que ha sucedido con el niño, que el gobierno dice, no, es que todo el problema eléctrico es el niño. No, el niño lo que hizo fue desenmascarar la realidad de lo que tenemos en el sector eléctrico. Este tipo de ahorramiento, este tipo de, ellos le llaman distribución de cargas, etcétera, etcétera, o racionamiento, que es lo que le decimos normalmente a las personas. Pero entonces el niño lo que hizo fue ciertamente quitarle la máscara a la mala conducción en el sector eléctrico del gobierno nacional. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué es lo que nos viene hacia adelante? Ojalá Dios quiera que las lluvias entren en el mes de mayo. Pero ¿y si las lluvias no entran en el mes de mayo? Si se alarga la sequía, ¿qué es lo que vamos a tener? Un racionamiento severo. Eso es lo que vamos a tener. Mucho más racionamiento que inevitablemente va a tocar a la Gran Caracas, a Nueva Esparta, o sea, Vargas, los estados que hoy están fuera, porque entonces ya no nos pedirán 2.000, nos pedirán 4.000, 5.000 en función del racionamiento. Claro, porque lo que ¿Es eso entiendo justo? de las declaraciones emitidas por parte del Ejecutivo es que el racionamiento es necesario porque si no ahí si el país puede sufrir una Está consecuencia bien, peor. pero necesario ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes tú la culpa? ¿Por qué tengo yo la culpa de los errores del gobierno? 30.000 millones de dólares, no estamos hablando de una cifra, o 300.000 millones de dólares, no recuerdo exactamente la cifra, pero es una monstruosidad de la inversión que se hizo en el sector eléctrico y hoy tú y yo tenemos que pagar esos errores. ¿Por qué razón la población venezolana tiene que pagar los errores del gobierno nacional? Por una mala conducción del sector. Porque los ministros, desde Araque, pasando por Jesse Chacón y ahora Mota Domínguez, no han hecho lo que le toca al ministro. Yo en esto no voy a incluir al ciudadano presidente de la República, ni a Chávez ni a Maduro, porque al fin y al cabo el presidente de la República tiene su grupo de asesores, entre ellos los ministros. Son los ministros los que tienen que hacer la parte operativa de que ciertamente esa inversión no solamente se haga, sino que la planta funcione y genere la cantidad de electricidad. Entonces ahora ese error, ese gran error, lo estamos pagando todos los venezolanos. Ahora, ¿ese error no se puede enmendar a corto plazo? Es decir, ¿no hay posibilidad de activar las termoeléctricas? Es imposible, porque un poco lo que yo explicaba a un amigo antes de entrar a tu programa, yo le decía, eso es como las personas que compran 10 vehículos. Entonces a uno de los vehículos le faltan los cauchos, al otro de los vehículos le falta la gasolina, al otro de los vehículos le falta el volante y así sucesivamente. No, yo tengo 10 vehículos en mi casa, pero no puedo andar en ninguno. ¿Y por qué no puedo andar en ninguno? Porque todos tienen falla. Un vehículo nuevo, o sea, es eso lógico para que las personas lo entiendan, porque si le hablamos en términos de ingeniería y del sector eléctrico, a lo mejor los confundimos, no, hablándolo en términos normales. 10 camionetas de pasajeros, a esta le faltan los cauchos, a este le falta el alternador, al otro le falta el volante, etcétera, etcétera. Ninguna puede trasladar a los pasajeros. ¿Quién es el culpable? El pasajero. Ahora, esos Porque cauchos, compró. ese volante, no hay posibilidad de comprarlos a corto plazo. Pero no a y- corto plazo. esa No es a la corto pregunta. plazo. Cuando hablamos de corto plazo hablamos de meses. ¿Ok? Algunas que se están en mantenimiento, algunas que se están reparando, puede hacer que entren. El ministro anunció que iban a entrar 600 megavatios por ese sector. Ojalá, Dios quiera que sí. Y entran el resto. Estamos hablando de 12.000 megavatios. Entonces, si estás pidiendo que ahorremos 2.000 y tienes 12.000,
Bueno, ojalá Dios quiera, pero no en el corto plazo, pudiera ser mediano o largo plazo. Ingeniero, ¿qué ocurre si el ingreso de las lluvias o el inicio de la temporada de lluvias se prolonga? ¿Qué pudiera ocurrir si no llueve y el Guri se queda sin agua? Bueno, lo que te dije anteriormente, un severo racionamiento que nos va a tocar aquí en la Gran Caracas. Hay otro punto importante, que el gobierno también ha hecho énfasis, se ha afincado en el sector privado. El sector privado anteriormente contribuía no solamente con la inversión, sino con plata, como el caso de la electricidad de Caracas. Yo creo que esa es una de las propuestas, para empezar a hablar de propuestas. Una de las propuestas es que el gobierno nacional entienda que el sector privado que esté interesado, o que ha manejado, o que maneja, o quiere manejar ese sector, pues le abra las puertas con algunas condiciones que fije el gobierno nacional, para que ellos entren a invertir allí y podamos tener también esa posibilidad de comparar cuán eficiente es la empresa privada contra la eficiencia del gobierno nacional. Porque al fin y al cabo al ciudadano, ¿qué es lo que le interesa? Tener un servicio para mejor calidad de vida. Eso es lo que le interesa. Eso es una de las propuestas muy claras. Segundo punto, bueno, el gobierno nacional tiene que poner gente que sepa de lo que está haciendo. La profesionalización de ese sector. Eso se ha venido a menos y hoy Corpoelec es un monstruo de 1000 cabezas que no se puede manejar, porque si no las puedes manejar anteriormente, que eran sectores por las zonas del país, pues ahora manejas un tremendo monstruo, un mega ministerio que sencillamente lo que ha dado es al traste con las cosas que se venían avanzando, inclusive en sectores y zonas, la zona de Oriente, la zona de Guayana, el Zulia, etc. Otra propuesta más. Otra propuesta que definitivamente el gobierno nacional aparte en el presupuesto la inversión respectiva, logrando el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Si voy a invertir en una planta termoeléctrica, que esa planta termoeléctrica genere la cantidad de megavatios y se logre transmitir esa cantidad de megavatios. Te estoy hablando en el mediano y en el largo plazo. ¿Para qué? Para dentro de que muy poco tiempo los venezolanos no tengamos esta angustia, porque la cultura del venezolano, ¿cuál ha sido? Que aquí teníamos una empresa eléctrica eficiente, competitiva, la mejor de Latinoamérica, inclusive muy fuerte desde el punto de vista de generación. No solamente teníamos las hidro, sino las termoeléctricas, y estábamos avanzando en las energías alternativas, llámese eólica y solar. Bueno, hoy no, hoy somos todo lo contrario. Hoy Colombia está mejor, Brasil está mejor, Argentina, y nosotros hacia atrás. Ingeniero, se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, ¿estas propuestas ustedes tienen previstos elevar al Ejecutivo Nacional? Nosotros estamos, la Comisión Eléctrica, que quiero felicitarla a través de este medio, ha hecho un papel estelar, está incorporada a la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional nos pidió colaborar y nosotros estamos colaborando. Si el Gobierno Nacional nos pide colaborar, nosotros colaboramos también. Ese es el papel del Colegio de Ingenieros. Y a través de esa vía vamos a hacer cualquier cantidad de propuestas en el Colegio de Ingenieros de Venezuela y en esta comisión que nos llamaron de la Asamblea para participar. Bien, ingeniero, agradecida por su presencia aquí en Entrevista a Venevisión. Nos acompañó el ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Gregorio, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Elianta. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan todos una excelente semana y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.